Mis muy queridos hermanos, un feliz y hermoso sábado. Les damos a ustedes en realidad las bendiciones desde aquí y gracias al Señor que nuevamente estamos ya con esta penúltima lección, lección número 12 de este trimestre de este año. Y pues bueno, hoy nuevamente el pastor Hugo Gambetta me estará acompañando en esta semana para llevar a cabo este estudio junto con ustedes. Pastor, bienvenido nuevamente gracias al Señor. Siempre es un gozo y una alegría poder compartir con nuestros hermanos. Y en esta hora, pues, tenemos una lección interesante en lo que el tema se refiere, cómo abordar pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras, los textos difíciles. Así que sin más, yo creo que vamos a comenzar y para esto, pues vamos a pedirle al pastor Víctor que nos guíe en oración mientras todos tomamos un momento para pedir la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y amante Padre, agradecemos por este sábado y pedimos, Padre, que tus bendiciones sean sobre cada uno de los hermanos, que aumente nuestra fe y nuestra confianza contigo, para aprovechar estos momentos, Padre, que todavía nos permites ir a nuestras casas de oraciones que tú nos has prestado. Quédate con nosotros para poder analizar este estudio de esta semana y que todo sea, Padre, provechoso para nuestra vida. Te lo pedimos y te lo suplicamos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos listos para abordar la lección número 12 ya, ¿verdad? Nos queda solamente 2 semanas de este trimestre para iniciar con nuevo estudio. La lección de este trimestre, todos los 3 meses que hemos venido estudiando juntos, nuestro guía de estudio de la escuela sabática lleva por título cómo interpretar la Biblia. Y a lo largo de este trimestre vimos principios de cómo interpretar la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, al principio estudiamos un poquito la importancia de la palabra de Dios, cómo es única en su especie, el valor, la inspiración de la palabra de Dios. Vimos cómo se transmitió la Biblia, cómo Dios protegió no solamente el mensaje que lleva, pero también la transmisión de la palabra de Dios. Aprendimos también cómo Jesús y los apóstoles consideraban el santo libro de Dios. Y entonces, luego entramos a los principios de interpretación de la palabra de nuestro Dios. En nuestra quinta lección vimos la Biblia como la única fuente de autoridad para doctrina, la base principal para lo que nosotros creemos y practicamos. Luego en la lección de la próxima semana vimos sola escritura. Sola escritura era la base de la reforma protestante, volver de vuelta a la Biblia, ya que el mundo cristiano se había abocado más a creer lo que enseñaba la iglesia, los líderes religiosos, los sacerdotes, el magisterio de la iglesia, es decir, lo que el Papa y los prelados enseñaban, la tradición y la patrología o la historia de la iglesia, las opiniones de otros sobre la Biblia en lugar de usar la palabra de Dios. Y nosotros vimos cómo la Reforma Protestante volvió a traer otra vez a la Biblia como sede y fundamento de toda verdad. Y entonces vimos algunos principios de interpretación. Si la Biblia es nuestra única base y fundamento, pues ¿cómo debemos leerla? ¿Cómo debemos estudiarla? Vimos un poquito sobre los idiomas en que se escribió la Biblia, la importancia de ir al original, porque a veces los traductores pueden tener ideas preconcebidas y al traducirla
traducir las cosas de acuerdo a su pensamiento y no de acuerdo a lo que dice el texto propiamente dicho. Incluso vimos algunas traducciones que son tendenciosas, es decir, que tratan de poner la idea del traductor dentro de lo que los escritores bíblicos escribieron. Y por eso hay que ser tan cuidadoso y utilizar más de una versión de la Biblia o traducción de la Biblia. Si tú no tienes dominio de los idiomas originales en la palabra de Dios, como son el griego y el hebreo, y un poquito de arameo en que se escribió la Biblia, pues necesitas comparar las versiones, usar el diccionario, la concordancia para poder entender correctamente los pasajes. Y también estudiamos cómo nuestra perspectiva y nuestro pensamiento sobre el mundo y su origen puede teñir completamente la manera como entendemos la Biblia. Vimos 2 semanas seguidas la base y fundamento de lo que es la creación, ¿verdad, pastor? Como fundamento de la fe y fundamento de la palabra de Dios, porque hay muchos que toman los primeros capítulos del libro de Génesis como alegoría o como simbólico o simplemente como una historia, como que fuera una leyenda y no en forma literal. Y eso pues te lleva a interpretar el resto de las escrituras de la misma manera. Si yo rechazo el relato de Génesis de la creación y la caída, pues voy a tender a rechazar muchos otros lugares de la palabra de Dios donde se presentan cosas que son sobrenaturales, especialmente si no creo en la inspiración de la palabra de Dios y en el acto sobrenatural de la revelación. Bueno, muchas cosas que hemos aprendido en este trimestre. Vimos la Biblia como historia, a diferencia de otros libros supuestamente inspirados de distintas religiones. La Biblia es un libro fidedigno aún a lo que a historia se refiere y se puede usar como base para la arqueología, ya que lo que relata la historia, la Biblia, son historias reales. También vimos la semana pasada, pastor, la Biblia y cómo interpretar la profecía de la Biblia. Y vimos los distintos métodos de interpretación de las profecías de la Biblia, distintas escuelas de interpretación. La futurista, la preterista, la historicista, la alegórica, y cómo, como adventistas, hemos visto la profecía desarrollada y en cumplimiento a lo largo de la historia. Y esta es la que hace más justicia a la interpretación de la profecía y nos da seguridad de la inspiración de la palabra de Dios. Bueno, y hoy nos toca un tema ya propiamente en lo que tiene que ver con la interpretación de pasajes difíciles de las Escrituras. Y pastor, si usted quiere comenzar dándonos el texto clave, ¿no es cierto?, el texto importante que se nos da en esta lección de esta semana, es un pasaje del apóstol Pedro, donde el mismo apóstol inspirado reconoce que la Biblia tiene lugares o pasajes difíciles de entender, difíciles de interpretar. Así que adelante, pastor, háblenos un poquito acerca de nuestro texto clave. Ok, bueno, pues ahí está en pantalla, ¿verdad? Y dice Pedro, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, pues tenemos aquí un pasaje muy importante, ¿verdad? El apóstol Pedro reconoce
que las Sagradas Escrituras, aunque son inspiradas por Dios y les llama escrituras, a las epístolas de Pablo las pone al mismo nivel que las otras escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también reconoce él que aunque Dios le dio la sabiduría a los apóstoles y a los profetas, algunos de ellos, y específicamente, habla del apóstol Pablo, ¿verdad? Pedro habla de Pablo. Y no es que está criticando lo de Pablo, sino que está reconociendo un hecho que es sumamente reconocido hoy en día. El apóstol Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Es decir, más de la mitad de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por una sola persona, el apóstol San Pablo. Pero, pues lo que Pedro dice es que entre las cosas que escribió Pablo, y le llama nuestro amado hermano Pablo, dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Así que lo primero es reconocer que especialmente en las epístolas o cartas del apóstol Pablo hay algunos pasajes, algunas cosas difíciles de entender. Y dice el apóstol Pedro que estas cosas difíciles de entender, la gente que no es constante, que no es preparada en el estudio de la palabra de Dios, y especialmente dice que los indoctos quiere decir personas que no tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y lo otro que dice es inconstantes, tuercen. Así que hay personas que utilizan la Biblia para interpretarla a su manera y torcer su interpretación para hacerle decir a la palabra de Dios lo que ellos creen o lo que ellos quieren que diga y no necesariamente lo que el escritor quiso decir. Y también dice él que esto mismo lo hace la gente, no solo con las epístolas de Pablo, pero especialmente con Pablo, pero también con las otras escrituras, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos, cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos a alguien explicar de la Biblia, de que no nos estén torciendo las escrituras, que no estén utilizando la Biblia para propósitos de tergiversar su contenido. Y hablando un poquito del apóstol Pablo, bueno, lo bueno, vamos a ver lo positivo primero, ¿verdad? Okay. Lo positivo es que el apóstol Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender. No todo. Es decir, no todo. En realidad, la gran mayoría de la palabra de Dios es clara, es directa. Aunque Pedro, pastor, pues está hablando no nomás de Pablo o del Nuevo Testamento, de las Escrituras, sino también habla que aunque Pablo, él dice, Pablo son escrituras que algunas son difíciles de entender, pero habla también del Antiguo Testamento. Sí, como las otras escrituras. Sí, o sea, que así como tuercen los dichos de Pablo, así también tuercen los dichos de los profetas de antaño. Entonces, como que nos está llevando a ir a descubrir en sí por nosotros mismos, poder pedir al Señor que nos ayude a discernir cada lectura que nosotros tenemos. Y el Espíritu Profecía, le voy a leer aquí un pasaje que la sierva del Señor nos dice en el libro Cada Día con Dios, en la página 162. Dice ella, haciendo una pregunta: ¿difieren tanto los pastores en su interpretación porque las escrituras son inconsecuentes
o contradictorias? Ella misma contesta y dice, no, el problema consiste en que los hombres están haciendo hoy lo que hicieron en el tiempo de Cristo. Bueno, para eso pues hay que pensar un poquito qué hacían los judíos con Cristo, ¿no? Y están enseñando los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas. Los maestros religiosos se encuentran en la misma condición de los fariseos, de quienes Jesús dijo en el libro de San Mateo, capítulo 22 y versículo 29. Jesús dijo estas palabras: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice la sierva, se presumía que los mismos hombres a quienes se dirigieron estas palabras debían enseñar las escrituras al pueblo e interpretarlas. Así que volvemos al mismo punto, ¿verdad? No solo Pedro dice que algunos tuercen las escrituras, pero el mismo Señor Jesucristo dice exactamente lo mismo y le habla a los líderes religiosos, a los maestros, a los escribas, a los fariseos, a los que tenían la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con el pueblo, diciéndole que torcían las escrituras. Pues enseñar al pueblo, pastor, en sí, ellos tenían ahora sí que esa obligación, porque eran los representantes de Dios, enseñar al pueblo, dirigir al pueblo, mostrarles el amor de Dios a ese pueblo para que el pueblo pudiera entender las cosas de Dios. Y de igual manera podemos... Se ponían ellos por encima de lo que Dios había hablado, ¿verdad? Exactamente. Ponían como doctrinas mandamientos de hombre. Exacto. Era más importante la opinión de ellos que lo que Dios había dejado escrito en su palabra. Y lo mismo está sucediendo hoy en este tiempo. Hoy en día, ¿verdad? Bueno, especialmente en el caso del apóstol Pablo, nosotros encontramos que hay una gama de cosas que son mal interpretadas. Por ejemplo, hablando ahora un poquito en forma directa de lo que Pedro dice, que nuestro amado hermano Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Pablo tenía una mente superior, él pues era una persona muy educada, una persona muy instruida, y a veces su mente iba más allá y tomaba muchas cosas. Una de las cosas interesantísimas al leer los escritos de Pablo son los famosos paréntesis paulinos, ¿verdad? Donde él está hablando de un tema y luego de pronto se agarra de una palabrita y se va a hablar de otro tema y quizás va 2, 3 capítulos hablando de ese tema y luego regresa al tema original nuevamente, y eso hace que muchos se pierdan en el contexto, ¿verdad? Y que no se den cuenta de lo que está hablando. Pero en el caso del apóstol Pablo, pues las cosas que más mal se interpreta es, por ejemplo, la relación entre la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es un campeón de la enseñanza de la salvación por la fe en Cristo. Y para poder recalcar ese punto, que no es por las obras de la ley que nos salvamos, porque el pueblo judío había llegado a aceptar las escrituras como el camino a la salvación, ¿verdad? Como que en las escrituras estaba la salvación. Jesús se los dijo, ¿verdad? Bueno, sí, pero mire, usted mencionaba de cómo, de a dónde venía Pablo, o sea, comparando en la cuestión de Pedro, sí, ¿no? O sea, Pablo para mí casi, pues no era casi miembro del Sanedrín, pero él venía ya de ese lugar de conocer más a profundidad en sí las escrituras o el Antiguo Testamento. O las doctrinas judías, exactamente. Entonces, por eso cuando usted dice que cuando él o la gente malinterpreta o se malinterpretó lo que es la gracia, ¿verdad? Y la ley. Entonces él como que recordaba los puntos que tenía el Antiguo Testamento y creo que los llevaba a ver a Cristo, donde
Él enseñaba. Claro. El énfasis de Pablo era mostrarles que la salvación es a través de Cristo y no a través de la ley. Yo decía hace un momento que el Señor Jesús mismo les dice a los judíos de su época, un texto muy conocido, San Juan capítulo 5 y versículo 39. Él les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, Juan 5:39, que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjense, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, la vida eterna no está en las Escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de la vida eterna. Y termina diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el versículo 40 termina diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que la vida se consigue a través de Jesucristo, pero las Escrituras dan testimonio de Él. Entonces, cuán importante es que nosotros tomemos esto en cuenta, que el apóstol Pablo les está hablando a los judíos de su época y ellos tenían preconceptos. Entonces Pablo, para dejar en claro el tema de que no nos salvamos ni por las Escrituras, ni por la Torá, ni por la ley, ni por guardar los mandamientos, sino que la salvación está en Cristo, él a veces hace declaraciones contundentes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir tampoco, pastor, que si la palabra de Dios no tiene vida eterna, aunque Cristo dice muy claramente, ¿verdad?, que es la manera en la cual nosotros podemos conocer a Cristo. Correcto. O sea, porque habrá muchos que digan, bueno, entonces simplemente creo en Cristo y ya. Pero ¿cómo vas a creer en Cristo si no escudriñas su palabra? ¿Cómo tú vas a poder entender lo que Cristo quiere de nosotros como seres humanos o hijos suyos? Por eso es de que vemos que Jesús, aunque para mí allí creo que como que fue un golpe a los judíos, porque cuando Él dice que la vida está en Él, pues para ellos todo era en el Torá, todo era ahí, que en la forma de que ellos tener esa relación con Dios y que Dios del cielo les iba a otorgar la vida eterna a través del conocimiento que ellos tuvieran del Torá. Pero ahora Cristo va fuerte y les dice, no, o sea, la Escritura lo único que te va a enseñar es lo que yo iba a venir a hacer, cómo iba a llegar aquí. La salvación era a través exactamente, de Él. Solamente por medio de su sangre es que el ser humano hoy podemos alcanzar, y ese es el propósito de Pablo. Pero lo que hace difícil entender algunos pasajes de Pablo es que él está contrarrestando esa es la cita que usted leyó hace un ratito atrás. Así es. Él está contrarrestando la idea que tenían los judíos de su época. Exacto. Y entonces él es bien enfático en cuanto a las cosas que él dice. Pero como hoy en día, más bien se ha ido al otro lado, ¿verdad? Hoy en día la gente dice, no, pues no necesitamos la ley, no necesitamos más que a Cristo. En aquella época no querían recibir a Cristo porque tenían la ley, porque tenían las Escrituras. Tenían a Moisés. Y tenían a Moisés. Pero hoy en día se fueron al otro extremo, el péndulo se fue al otro lado. Hoy en día dicen, no, pues tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Yo pienso que si hoy en día Pablo escribiera con el contexto en que estamos viviendo hoy en día y por inspiración de Dios, él más bien enfatizaría la otra parte, que sería que el hecho de que Cristo nos salva no es que eso hace la libertad, ¿no? O sea, lo que quieras, de que ya no necesito la ley, que ya no necesito nada, no porque guardar ya nada. Cristo me salvó. No entonces, esas son las cosas que tenemos que entender. Bien, yo quiero decirles que nuestra lección de escuela sabática esta semana se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? En sí, la lección en toda la semana no toca ninguno de esos pasajes difíciles. Simplemente dice que hay pasajes difíciles y entonces nos da principios. No, o sea, lo que está diciendo la lección es de que si yo con usted tenemos un problema de un texto difícil,
Pues que yo sea comprensible, amoroso con usted, paciente, Sí, pacífico. exacto. Nos enseña cómo abordar esos pasajes, ser abiertos de mente, reconocer, o sea, la manera cómo lidiar con esto, pero en sí no nos trae cuáles son esos pasajes difíciles. Exacto. En forma práctica, claro, porque el contexto de nuestra lección es cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Pero así como en la semana pasada nos mostraba cómo interpretar la profecía de la Biblia, pero fuimos a profecías específicas, como los 2300 días y Daniel capítulo 7 y 8, para dar ejemplos del método historicista. Así podríamos en esta semana ir directamente a pasajes difíciles de las Escrituras y ver cómo es que realmente se interpretan, es decir, cómo aplicar los principios de interpretación que aprendimos en la lección de escuela sabática para ahora hacer frente a esos pasajes difíciles. Y bueno, yo quiero decirles que la lección, que está muy interesante sobre cómo lidiar con estas situaciones, nos va a dar los principios cómo hacerlo, pero en la práctica muchos hermanos quieren saber, bueno, pero ¿y cómo yo interpreto este pasaje difícil de Pablo? Por eso mañana tenemos razones posibles para contradicciones aparentes, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Mañana entramos en esos textos que quizás podemos ir tocando. Sí. Así es de que, pues el tiempo se nos ha acabado, pastor, sí. No sé si... Pues sí, yo quiero decirles que hemos preparado esta carpeta que lleva por título Textos difíciles de las Sagradas Escrituras y su explicación. Wow. Aquí en esta carpeta, que viene dividida en varias secciones, totalmente ilustrada a colores, pero también con una cantidad de textos difíciles explicados según los métodos de interpretación que estamos aprendiendo. Esta carpeta trae más de 300 pasajes difíciles, no solo del apóstol Pablo, aunque hay muchos de Pablo, pero de toda la Biblia, ¿verdad? O preguntas sobre la Biblia. Por ejemplo, claro, la primera sección tiene que ver con Pablo mayormente, ¿verdad? Preguntas y textos difíciles sobre la ley y la gracia, como por ejemplo, no estamos bajo la ley, quiere decir eso que ya no hay que guardar la ley, o la ley era el ayo para llevarnos a Cristo y ahora ya no necesitamos la ley porque ya Cristo ha venido, la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿verdad? Y textos como esos, hay una sección en esta carpeta sobre textos difíciles sobre la ley y la gracia. Okay. Luego viene una sección, los textos más usados contra el sábado. Contra el sábado. Hay mucha gente, como el mundo cristiano en general, guarda el domingo, o va a la iglesia en domingo, pues han utilizado pasajes mayormente del apóstol Pablo y algunos otros para decir que el sábado ya no hay que guardarlo, que no estamos bajo la obligación de guardar el sábado, al contrario, que ya todo eso fue abolido, ¿verdad? Y aquí viene una cantidad de textos muy interesantes y cómo responder a esto. Luego viene una sección sobre textos difíciles sobre lo que es la muerte, el alma, el estado de los muertos, el espíritu y todo eso. Y así sigue esta carpeta. Durante la semana vamos a estar mencionando algunas de las otras áreas, como por ejemplo textos difíciles sobre el estado final de los muertos, sobre el infierno, se va el espíritu al cielo cuando uno muere, etcétera. El alma. Sí. El alma, el castigo final, es el infierno eterno, por ejemplo, se van a estar quemando eternamente, porque hay pasajes que sí están difíciles, dice, y se estarán quemando, dice, para siempre. El tormento es por los siglos de los siglos, y el humo sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo
de día y ni de noche los que adoran a la bestia y a Por su eso es imagen. que hoy muchos están en las iglesias, porque dicen, no, yo no me quiero estar quemando. Bueno, también hay algunas otras secciones muy interesantes, así que les recomiendo, ustedes pueden llamar y pedir esta carpeta a nuestro ministerio, llamen por teléfono y se las mandamos a vuelta de correo, más de 300 pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras. Y está disponible, ya la tenemos lista para enviarla de inmediato. Repito, esto no es en lugar de la lección de escuela sabática, porque la lección nos da los principios básicos que este servidor ha aplicado para poder interpretar los pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras, pero aquí vienen explicados. Bueno, pastor, les deseamos a todos nuestros hermanos un feliz sábado, ya sea que estás viendo este programa sábado por la mañana y pues ahora vas a tu iglesia a adorar juntos, o quizás lo estás viendo por la tarde o por la tardecita. Esperamos que todos ustedes tengan un sábado muy feliz y dichoso, ya que pues Dios nos ha dado la oportunidad de volver a reunirnos otra vez. Y yo quiero con aprovechar, ciertas limitaciones, pastor, ¿verdad? Pero yo quiero aprovechar ya este sábado, el pastor está con nosotros, estará con nosotros. Quiero decirles, vengan más a los miembros de aquí de Perris, no se preocupen porque estamos poniendo hasta una carpa afuera y todo para que usted pueda escuchar completamente el sermón. Así es de que si viene una familia de 5 o de 10, no se preocupe, lo contamos como uno. Así es de que... porque se pueden sentar juntos, exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, vengan, esta programación va a estar muy linda y esperamos verlos a ustedes porque algunos pues ya tenemos tiempo que no los vemos. Así es de que tengan un feliz sábado y los esperamos hoy este día. Dios los bendiga. Bendición.